En la última década, el género Isekai se ha vuelto el dominante dentro de la industria del entretenimiento japonés. Cada temporada se estrenan más y más animes con este formato. Según la plataforma MyAnimeList, desde el 2015 la cantidad de producciones de corte Isekai ha crecido exponencialmente. De 2 a 3 títulos por temporada ha escalado hasta 10 títulos diferentes que se estrenan en simultáneo cada pocos meses. Aumento que coincide con el crecimiento en la popularidad de este tipo de historias dentro del público de lo que podríamos llamar los otakus. Fenómeno que me ha hecho plantearme las siguientes preguntas. ¿Cuál es la historia detrás de los isekais? ¿Tiene antecedentes en la literatura universal o en la japonesa? Y la más importante de todas, ¿por qué ha explotado en popularidad solo en esta última década? Ese va a ser el tema del video de hoy y sin más que decir, empecemos. Isekai significa literalmente otro mundo. Usamos este término para englobar a un subgénero de la fantasía o la ciencia ficción japonesa que gira alrededor de un personaje o un grupo de personajes que son transportados a un universo paralelo, un mundo ficcional o una realidad alternativa, ya sea por accidente, por designio divino o de forma premeditada. Al formar parte de la industria del entretenimiento masivo japonés, este tipo de historias son incubadas en las novelas ligeras, para ir escalando a adaptaciones al manga, al anime o a los videojuegos, siempre movido por la popularidad y el interés que cause cada una de estas nuevas franquicias. La versión más popular de esta fórmula se da cuando una persona reencarna en un mundo inspirado en los juegos JRPG del corte de los primeros Final Fantasy o de los Dragon Quest. Así vemos cosas como los niveles, las clases o las habilidades de los RPG, para así justificar su sistema de magia. Lugares comunes como el gremio, las mazmorras o los estereotipados reinos medievales, cada uno regentado por una raza sobrenatural diferente. Esto también afecta a ciertos tropos y estereotipos dentro de su narrativa, como la importancia de la figura del héroe, la del rey demonio como el enemigo a batir o la de la diosa como la figura que vela por el bienestar de los protagonistas desde las sombras. También se ha hecho muy popular el isekai inspirado en las novelas gráficas, un género de videojuegos que comprende casi exclusivamente texto e imagen. Esta tendencia deja a un lado la acción para centrarse más bien en las relaciones interpersonales. Es más importante conquistar a los intereses amorosos disponibles que derrotar al enemigo final. Así que en este tipo de isekai visitamos lugares como la Academia de Magia, en la que estudian los hijos de los nobles, vemos las intrigas entre los diferentes estratos de una nobleza de corte europeo y vemos ciertas formas de cortejo galante como el que había en las novelas de Jane Austen. Con la popularización de las historias isekai, poco a poco se fue saturando la industria. Esto llevó a que se fueran dando nuevas formas de utilizar este contexto del isekai para contar diferentes tipos de relatos, siempre buscando un elemento diferenciador en cada una de estas propuestas. Esto llevó irremediablemente a la subversión de sus tropos, a la parodia de los mismos o a inventar cada vez mayores randomadas. Ver tanta alegría hace que valga la pena haber renacido como una máquina. Las historias de corte isekai también están presentes en la literatura universal, aunque en estos casos nos referimos al tropo del pez fuera del agua. Esta expresión se refiere a un personaje que se ve alejado de su día a día cotidiano y tiene que adaptarse a una nueva perspectiva del mundo. Este cliché literario es muy popular en los episodios piloto de los programas de televisión, en películas de acción y en casi cualquier otro género. El combustible ideal de toda narración es el conflicto, la lucha por sobrevivir o por imponer tus valores contra quienes se oponen a ti. Un personaje que es arrancado de su realidad cotidiana para luego ser lanzado a un lugar extraño al cual debe adaptarse es una excelente manera de justificar el comienzo de una historia, un recurso que tiene ciertos antecedentes. Podemos verlo en el teatro en la comedia de los errores de Shakespeare, en la cual dos gemelos separados al nacer son confundidos el uno por el otro al llegar a la isla de Éfeso, incluso por sus mujeres. O en su versión más moderna tendríamos a El Príncipe y el Mendigo, donde dos niños idénticos se conocen e intercambian lugares. El mendigo Tom Canty toma el lugar del príncipe Eduardo, hijo de Enrique VII de Inglaterra. El encanto de este tipo de historias radica en el hecho de ver a los personajes enfrentarse a situaciones desconocidas para él, aprendiendo nuevas maneras o replanteándose su perspectiva de la vida, algo como lo que ocurre en Pocahontas o en Avatar, aunque esto entra dentro de su propio cliché.
la del blanco conquistador que se enamora de lo salvaje. Pero hay quienes quisieron hacer más literal eso de lanzar al pez fuera del agua. Una de las primeras novelas que podríamos englobar dentro de lo isekai sería Alicia en el País de las Maravillas, donde la joven Alicia es transportada a una realidad onírica al caer en la madriguera del conejo blanco. También estaría Un Yankee en la corte del rey Arturo, también de Mark Twain. Esta novela cuenta como un trabajador de una fábrica de armas viaja en el tiempo hasta la Britania de los tiempos de Camelot, un método más sutil que el huracán que lleva a la huérfana Dorothy de su Kansas natal a un fantástico reino donde se enfrenta a una terrible bruja. Relato contado en El Mago de Oz, aunque el isekai occidental por excelencia sería Las Crónicas de Narnia. En sus 7 libros, diferentes repartos de personajes viajan de nuestra realidad al idílico plano reinado por el león Aslan. Pero venimos a hablar de waifus en esta mierda. La primera vez que se produjo una historia con tintes isekai en la animación japonesa ocurrió con Urashima Taro de 1918, el cual además es uno de los animes más antiguos del que se tiene registro. Esta fue una adaptación de una leyenda japonesa que narra las aventuras de un pescador que ayuda a una tortuga que era molestada por unos niños. Al día siguiente, la tortuga revela que en realidad era la hija del emperador del mar e invita a Taro al Ryugu-yo, el palacio donde vive el dragón dios del mar. Durante las primeras décadas de la industria del anime, esta se quedó encapsulada dentro de su Japón natal. Tendríamos que esperar hasta los años 80 para que se volviera un fenómeno internacional, con la llegada de obras como Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco o Sakura Card Captor. Y sería de las manos de las Clamp, las creadoras de Sakura Card Captor, que tendríamos uno de los isekai que yo en lo particular mejor guardo en el recuerdo. Traducido como Las Guerreras Mágicas, este anime cuenta como 3 jovencitas son transportadas al planeta Sephiroth para detener al mago malvado Zagato, quien ha secuestrado a la princesa Esmeralda. Para cumplir su objetivo deben reclutar los poderes de los genios, 3 espíritus elementales que le asistirán en la batalla. Otro anime muy popular de esta época sería Inuyasha, historia en la cual Aome cae en un pozo de agua que le transporta a un Japón feudal lleno de monstruos y seres sobrenaturales. En el 2002 tendríamos el equivalente oriental a Alicia en el País de las Maravillas, la cual sería El Viaje de Chihiro. En esta película de estudio Ghibli, toda una familia es transportada a una especie de limbo balneario para los espíritus. Pero si un anime llevó a la explosión de popularidad de los isekai, ese fue Sword Art Online. En esta serie del 2012 se nos cuenta cómo decenas de miles de personas quedaron atrapadas dentro de un juego de realidad virtual masivo, hasta que alguien consiga derrotar a los últimos bosses al final del juego. Tal vez sea por el impacto de SAO en la cultura otaku que los isekai empezaron a tomar cada vez más conceptos del ámbito de los videojuegos. Si algo funciona en esta industria, se repite hasta que deje de funcionar. Así empezaron a salir clones de SAO, historias en las que nuestro protagonista es lanzado a un mundo RPG y gracias a su conocimiento en videojuegos consigue superarlo con extrema facilidad. Pero con el paso del tiempo esto ya no era suficiente, así que empezaron a darle vueltas a la fórmula para llamar todavía más la atención de un público saturado con estas producciones, y también se empezaron a estrenar isekais que apelaban más bien al público femenino. Narrativamente hablando, un isekai no es un subgénero de ningún tipo, sería más bien un tropo, o mejor dicho, una fórmula para contar una historia, la de una persona que es invocada a otro mundo para derrotar al rey demonio o su equivalente. Para hacerlo cuenta con la bendición de los dioses, con un talento que rompe el sistema de poder de este mundo o un conocimiento de la modernidad que derrumba los cimientos de la sociedad a la cual es transportado. Con esta plantilla se pueden contar cientos de miles de historias y solo haría falta hacer pequeños ajustes aquí y allá en los personajes y en la estética para que sean funcionales. Lo mismo ocurre con la ambientación de estos isekai. Estos genéricos mundos de fantasía estilo RPG son indispensables para mantener el ritmo de publicación de una industria como la del anime. La construcción del mundo y del sistema de poder de los isekais es premeditadamente trillada para que no haga falta prestarle demasiada atención. El público objetivo de este tipo de historias, los otakus, están empapados en el contexto y en los tropos de los mundos de fantasía a lo Final Fantasy. Conocer, aunque sea superficialmente, la obra de Tolkien, la historia de los JRPG
o tener nociones de Berserk son más que suficientes para entender el 99% de los mundos de los isekais. Este world building prefabricado y esta fórmula que se puede repetir hasta el infinito permitió crear una línea de montaje para los relatos isekai, para que así los creativos tuvieran que preocuparse nada más por la estética de estas ambientaciones y por pequeños detalles aquí y allá para diferenciar unos de los otros. Y así, buscando estos pequeños detalles diferenciadores, se empezaron a dar alteraciones a la fórmula del isekai, empezando por la rama Tensei, en la que el personaje principal no es invocado a otro mundo, sino que reencarna en él, casi siempre por culpa de Kamion-kun. A pesar de transitar por la muerte y la resurrección, este protagonista conserva los recuerdos de su vida pasada, lo cual le da cierta ventaja adicional, la de encarnar como un personaje dentro de una obra de ficción en su mundo, por lo cual sabe los detalles de lo que ocurrirá en la trama de su historia y cómo evitar que ocurra aquello que no le conviene. Pero no todos los isekais van de salvar el mundo, o al menos eso deja ver la popularización de la rama del slow life, cuando el reencarnado decide tener una vida tranquila y pseudo ermitaña. En lugar de preocuparse por subir de nivel o tener el mejor equipo, la obra avanza con la construcción de un pueblo alrededor del protagonista o por la cantidad de waifus que va seduciendo sin mayores esfuerzos. El más metanarrativo de los isekai serían los inspirados en las novelas gráficas. En esta variante, el personaje es transportado dentro de una de estas historias, conociendo cada una de sus rutas y todos los finales posibles, con lo cual puede manipular los acontecimientos a su favor. Esto es en particular interesante cuando la protagonista reencarna como la villana de la historia, lo que sería el equivalente a la mala de la telenovela, ya que al saber el destino que le espera, hará todos los esfuerzos posibles para cambiar la trama de la realidad en la cual se encuentra. Y ya en última instancia tenemos a los isekais paródicos o subversivos, que toman los clichés de los isekais y los retuercen para formar nuevos clichés en sí mismos, ya sea por reencarnar en cosas bizarras o por retorcer los lugares comunes, como ser traicionado por el grupo del héroe o hacer que quienes invocan al protagonista sean los verdaderos villanos. Aquí tenemos ejemplos como Tate no Yusha, en la que el protagonista, al ser el más débil de los héroes invocados, es acusado en falso de violín. Esto cambia los objetivos del protagonista. En lugar de querer salvar al mundo de fantasía, lo que quiere es vengarse de todos aquellos que le traicionaron. Pero si el isekai es solo una fórmula sobreexplotada con una ambientación trillada y gris, ¿por qué tiene tanto éxito? Justamente por eso. Desde el punto de vista de los artistas, los isekais son el escenario perfecto. Los consumidores de este tipo de historias saben perfectamente para qué sirven los niveles, qué son las habilidades y cómo funcionan las rutas de las novelas gráficas, así que solo necesitan explicaciones superficiales del nuevo mundo que les proponen, ya que solo necesitan escuchar el típico mundo de fantasía RPG o la clásica academia de magia para ponerse en contexto. Esto ahorra muchísimo tiempo en el world building. Con robar una estética y un sistema de combate de un juego ya tienes la mitad del trabajo hecho. Algo muy apreciado en una industria que funciona como una línea de montaje de franquicias que por momentos se preocupan más por la estética y el fanservice que por la profundidad narrativa. Y desde el punto de vista del consumidor también tiene sus beneficios. El isekai es la fantasía de poder por antonomasia. Los protagonistas de este tipo de relatos son personajes todopoderosos, respetados, que ganan influencia política y fortuna sin demasiado esfuerzo, misma facilidad con la cual son capaces de abrirle las piernas a todo lo femenino en este nuevo mundo al que son transportados. Pero lo que es más importante, la propia construcción de los personajes permite que el espectador los sustituya. A pesar de lo roto que están, el típico protagonista de isekai tiene un diseño gris y una personalidad casi inexistente, así que te puedes autoinsertar en este tipo de relatos sin demasiadas asperezas. Esta necesidad también explica la existencia de los harenes en este tipo de relatos, un reparto de intereses amorosos que apelan a diferentes gustos para que así cada quien pueda elegir a su waifu preferida. Esta personalidad gris de los protagonistas de isekai es justo lo que permite que se activen los mecanismos internos de este tipo de relatos. El isekai es tan exitoso porque es una vía de alienación. Si te das cuenta,
Todas las variantes de este tipo de relatos tienen en común el sentimiento de querer escapar de la realidad. Este nuevo mundo al que el protagonista es lanzado le da la oportunidad de empezar desde cero, y las diferentes variantes de los isekai parecen plantear diferentes tipos de remordimientos o motivaciones por las cuales quieres hacer algo como esto. Unos se enfocan en cumplir la fantasía de poder más clásica, ser el héroe que salva el mundo. Otros apelan al deseo de querer escapar de la explotación que sufren los trabajadores japoneses para vivir sin preocupaciones ni problemas. O también está el deseo de tener esta segunda oportunidad en la vida para evitar cometer los errores del pasado, como evitar la caída en desgracias de la villana o salvar a un personaje que el protagonista aprecia como fanboy que es. Si te das cuenta, todas estas premisas nacen del arrepentimiento, de la evasión o de incluso el autodesprecio. El isekai les habla directamente a esas personas que están de una u otra forma disconformes con su vida, que sufren por sus errores del pasado o que simplemente creen que si tuvieran una segunda oportunidad, si pudieran empezar de nuevo, todo sería diferente, todo sería mejor para ellos. Y en lugar de ofrecerles un relato que les hable sobre ponerse de pie y tomar las riendas de su vida, el isekai les ofrece un espacio seguro, un lugar donde sí, puedes realizar este sueño, puedes tener una segunda oportunidad, puedes superar todas las dificultades de la vida sin demasiados esfuerzos, puedes esconderte de tus problemas y alienarte de ellos, porque en este mundo, en esta realidad alternativa, eres fuerte, eres poderoso, eres querido y nada puede hacerte daño. Bajo esta lectura, la creciente popularidad del isekai se presenta como una forma de escapismo de una sociedad como la japonesa, en la cual la gente literalmente se mata trabajando, donde cada vez se socializa menos y donde hay un creciente grupo de personas que sencillamente deciden renunciar, encerrarse en sus casas para no salir jamás, aislarse completamente del mundo. Un escenario que me parece desalentador. A pesar de la baja calidad que yo le veo al 90% de los isekai, yo creo que todavía vale la pena consumir alguno que otro. Hay quienes dicen que se aprende más de los errores que de los aciertos, pero como el isekai es poco más que una suma de tropos, estudiar este tipo de historias te permitirá saber por qué se aplican estos tropos, cuándo colocarlos y cómo hacer que todos estos mecanismos narrativos provoquen una respuesta emocional en el lector. Y bien, ahora es tu turno. ¿Te gustan los isekai? ¿Te gusta el anime en general? ¿Compartes la lectura que yo tengo de este tipo de historias? Y si es así, ¿por qué? Te estaré leyendo en la caja de comentarios. Y mientras tanto, te dejo por aquí este video sobre cómo escribir buenos protagonistas, para que así no hagas tu típico protagonista de isekai genérico número 25. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.